Batacazo super chivo en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. No está muerto quien pelea. El equipo de Marvin Amarini Villatoro ha dejado en la lona al Real España de Honduras y se mete en una final inédita con mucha fe para los quetzaltecos frente al alajuelense. Primero en Costa Rica y luego en el Fortín Cementero. Además vamos a hablar de la Selección Nacional de Guatemala porque sigue ese conteo regresivo para los choques contra Panamá y Surinam. ¿Alguna preocupación por las designaciones arbitrales para los choques, principalmente contra Surinam? Y además se viene la preventa de boletos. En nombre de René Cite, yo soy Luis Rolando Solares y acá empieza este programón. Como ya es una sana costumbre, este programa se origina desde Aquasistemas, tecnología y confort en agua, en su tienda showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Recuerde que para más información visite aquasistemas.com.gt. ¿Cómo le va, René? Qué placer poder saludarlo como siempre, un privilegio. ¿Cómo le trata la vida, el gol y el amor? ¿Qué tal, Rolando? Qué gusto saludarlo, contento de estar acá en Aquasistemas para poder hablar de todos los detalles acerca de esta semana llena de información relacionada al fútbol guatemalteco, al fútbol nacional. Pues contento de estar acá en el showroom de Aquasistemas, tecnología y confort en agua. La invitación a toda la comunidad que ya se está conectando, que ya se está uniendo, que está viendo este programa, que pueda visitar cada una de las plataformas y las redes sociales de Luis Rolando Solares y también el portal de internet www.lrsolares.com. También saludamos cordialmente a la comunidad de Bendito Fútbol GT, contento ya de estar a vísperas de cumplir 5 años del proyecto de Bendito Fútbol GT, así que contento de estar nuevamente acá con usted, con su persona, compartiendo conceptos, espacios para poder hablar de todos los detalles del fútbol nacional. Y es así, René, nosotros también, además, con este programa Deportes con Luis Solares, en este mes de noviembre, cumplimos ya 2 años de llevarles a ustedes información, análisis, comentarios y opiniones de primera mano y de la forma auténtica que ustedes saben que nuestro único compromiso es con ustedes. Además, aprovecho para invitarlos para que visiten el portal lrsolares.com. Bueno, vamos a arrancar con el pase de los superchivos. El equipo que dirige Marvin Amarini Villatoro ha dejado en el camino al Real España. Nos decían los quetzaltecos en el Fortín Cementero que si no duele, si no es sufrido, no es del Xelajú MC. Sí, si no se sufre no vale, se dice en el contexto futbolístico, y es así. Las 12.642 personas que se hicieron presentes en el Estadio Cementos Progreso, también las centenares que estuvieron en Quetzaltenango en distintos puntos y también me atrevo a decir en diferentes puntos del país, obviamente gozaron y vivieron esa clasificación, que el fútbol al final no es de merecimientos, pero que en esta ocasión juega a favor del Xelajú de Camposeco, que logró su pase a la gran final de la Copa Centroamericana. Sí, y una serie de semifinal muy trabajada, una serie semifinal en la que el equipo de Amarini se sobrepuso, no solamente porque ese gol que ha marcado Daniel Aparicio, el panameño, en el gran talón de Aquiles que ha tenido el conjunto quetzalteco, que es la pelota parada y el juego aéreo en este torneo regional, ponía todo cuesta arriba en el estadio. Si bien es cierto que la gente empujó, la gente apoyó, la gente animó al equipo, parecía que todo estaba ya consumado hasta que apareció Juan Luis Cardona Luna para marcar un golazo en el minuto 96, ya cuando todo estaba definido. El hombre formado en el Gigante del Sur ha puesto el 1-1, se van a los tiempos extras y en la tanda de penales, increíble, una forma pocas veces vista, pues ha fallado 3 penales el Xelajú MC y ha logrado conseguir su clasificación a la gran final.
sobre todo por los movimientos que ha hecho Marvin Amarini Villatoro. Hay que advertir que en este encuentro Shela no pudo contar con Antonio de Jesús López, que a mí me parece ha sido el jugador factor, el jugador clave de los quetzaltecos en este torneo regional, junto a Jorge Aparicio, pero creo que un peldaño más arriba Antonio de Jesús López con lo que logra carburar de su fútbol, principalmente en ofensiva, de los pases gol que termina realizando y lo determinante que ha sido con los Superchivos en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Pero bueno, no estuvo Chucho, tampoco estuvo Gilton Díaz, el colombiano, no estuvo, y eso le ha significado a Marín y su cuerpo técnico tener que modificar el aparato, principalmente en ese medio campo, y ha estado un tanto huérfano. En el primer tiempo ha sido quizás superior, mejor dicho, sin el quizá, ha sido superior el equipo que dirigía Hugo Villegas, que conocía mucho a Marini, no solamente por su paso en Costa Rica. Hugo Villegas es un argentino que ya estuvo incluso en Guatemala durante un buen tiempo con Malacateco y con Municipal, siendo el asistente técnico de Mauricio Wright Reynolds. Pero bueno, volviendo a la serie, termina quedándose Shela con ese gran pase a la final, alentada por la gente, con una importante zona para mejorar. Creo que eso sí es importante decirlo. No ha mostrado que sea su mejor versión el elenco quetzalteco, pero ha conseguido el pase, que es lo más importante. Ahora, ¿qué nos deja esta final, René? Esta serie de semifinal para ya irnos metiendo en la gran final frente a los Manudos de la Alajuela. No, sin duda alguna, para Xelajú Camposeco es de aprendizaje, ¿verdad? Obviamente, como usted bien apuntaba, ese medio campo, Antonio de Jesús López, que ha tenido una destacada actuación, un destacado torneo. Si nos vamos a las estadísticas, 4 asistencias para Antonio de Jesús López, y eso le ha bastado, y también se ha demostrado obviamente en los resultados que ha llevado el conjunto quetzalteco, incluso en la fase de grupos, teniendo una mejor diferencia de goles que a la postre pues le da la oportunidad de poder cerrar la llave en condición de local, la llave de la final me estoy refiriendo. Ya vamos a validar el tema del calendario, de la programación oficial por parte de la CONCACAF. Pero volviendo al punto, la verdad que Xelajú Camposeco tiene esa oportunidad de mejora de cara a esta final, porque ha venido en diferentes episodios dentro de este torneo, teniendo victorias holgadas, por así decirlo, no solamente en cuestión de marcador, sino en cuestión de funcionamiento ante el Hércules, ante el propio Real Estelí, teniendo partidos complicados como el de Olimpia en el cierre de la fase de grupos, y no digamos también esa serie que se define en Penonomé ante el Sporting San Miguelito. Así que juntando todo ese tipo de factores, Marvin Amarini Villatoro, alguien que analiza los partidos, que hace una muy buena lectura de cada uno de ellos, de los rivales, tiene esa gran oportunidad de poder preparar de buena forma esa llave ante el cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense, que importante también, independientemente de cómo haya llegado el equipo costarricense, está en busca de su tricampeonato. 3 torneos de la Copa Centroamericana de Clubes que se han realizado bajo este formato, y en las 3 oportunidades ha estado el cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, repasemos a René, si le parece, cuál es el camino de este Xelajú Mario Camposeco en este torneo regional, en el que además ya ha avisado con anticipación su pase a la ronda preliminar de la Copa de Campeones de la CONCACAF edición 2026, y el monarca de Centroamérica de esta edición además se instalará directamente en los octavos de final. Así que contra el Alajuelense hay más que un título en disputa. Así es, el Xelajú Mario Camposeco fue parte del grupo D que compartió junto a diferentes equipos. En la primera jornada ganó 2-0 ante el Hércules del Salvador. En la siguiente, en condición de local, en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú se ha adaptado de buena manera, ganó 3-0 ante el Águila, también de El Salvador. Su mejor partido, en opinión personal, fue en la tercera jornada de la fase de grupos, derrotando no solamente por los goles, sino, lo mencionaba, por el funcionamiento, 4-1 ante el Real Estelí de Nicaragua, que es el vigente subcampeón de la Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF. Y ya comentábamos, en el cierre de la fase de grupos, ya clasificado, enfrentó al Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa con un marcador adverso de 3-0. En la fase final, ganó 2-0 ante Sporting San Miguelito en el partido de ida,
y cayó 2-1 en el partido de vuelta en Penonomé, en Panamá. El global de 3-2 favoreció al conjunto quetzalteco, y en los cuartos de final, importante destacar el 1-1 ante Real España en el partido de ida, 1-1 también en el partido de vuelta con ese gol de Cardona, y Xelajú de Camposeco ganó 2-1 en la tanda de los penales. Bueno, hay que decir que ha sido un torneo bastante regular, sacando esa derrota fea en la Casa de León de Olimpia. Xela ha sido uno de los equipos más parejos en este torneo, y prueba de ello es que a mí me parece aceptado el formato de competencia de la CONCACAF, en el que premia el equipo más regular para quedarse con el boleto para jugar en casa el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Acá también es muy importante que nosotros, por ejemplo, recapitulemos, y yo me quedaba con un eco de lo que nos sucedió como selección nacional allá en Paramaribo, en Surinam, porque a Guatemala le rascan el empate en el último momento, y ahora Xela in extremis, porque lo de Xela fue más in extremis, logra quedarse con ese empate y forzar a los tiempos extras y luego a los penales. Acá es donde nosotros también tenemos que recordarnos, porque muchas veces decimos, sí, que nos faltó esto, que nos faltó el otro. Pero una cosa que yo quiero destacar de este equipo de Amarini es que más allá del sistema táctico, más allá del sistema del modelo de juego, más allá del aspecto anímico, hay que destacar ese espíritu de competitividad del equipo, de no darse por vencido, de no bajar los brazos, a pesar de que parecía que tenía todo el Real España. En el último minuto llega Xela, empuja y empuja y empuja y logra conseguir el empate. Eso para mí, ese tipo de situaciones son las que uno denomina casta de campeón de un equipo. Y lo hemos venido hablando a lo largo de estos espacios acá en Acuasistemas, en zona 10, la plantilla con la que cuenta Xelajú de Camposeco, y es positivo para ellos que a la hora, cuando las cosas lleguen a dificultarse, se demuestre en sí la experiencia de algunos futbolistas, el rodaje que en Centroamérica han tenido algunos elementos del propio Xelajú de Camposeco, incluso en la propia selección nacional de Guatemala. Y también hablando del técnico, Marvin Amarini Villatoro, ya con la experiencia que tiene, con el proceso que ha llevado con Xelajú de Camposeco, ha logrado pues ya ser un técnico exitoso dentro de la institución Superchiva. Claro, eso digamos que es indudable. Pero volviendo al tema, ¿cómo quedará la afición? Y bueno, ya hemos visto algunos videos de algunos comunicadores no puedo decir que sean periodistas, pero sí comunicadores, incluso diciendo improperios, palabras soeces durante la transmisión. ¿Cómo les cayó ese gol de Juan Luis Cardona Luna? De verdad, ¿cómo ese tanto en el último minuto, en el último suspiro del partido, les ha dolido? Pero así es como nosotros tenemos que ir aprendiendo a que los partidos se terminan hasta que el árbitro dice ya no más. ¿Sí? Hasta que el árbitro ya da el pitazo final. Entonces no podemos bajar los brazos, ni tampoco sentirnos ganadores, ni sentirnos perdedores, ni sentirnos ganadores. Así que yo quiero destacar entre muchas cosas eso del Xelajú, y quiero también destacar el esfuerzo, la identidad, la pasión, la determinación de los seguidores quetzaltecos. Hay que decirlo, voy a decirlo a esta cámara, hay que decirlo, la afición del Xelajú MC sigue demostrando por qué hoy por hoy es la mejor afición de este país. Llenar el estadio Cementos Progreso, hacer ese largo viaje en un día laboral, invertir, pero no solamente estar ahí presente, sino apoyar a su equipo, gritar, meter, cantar. Lo decía Jorge Aparicio en una entrevista que nos daba a nosotros, decía Jorge Aparicio, en otros equipos, en otros momentos, nuestra propia afición nos hubiera estado silbando. Y dice Jorge Aparicio que él lo habló con otros colegas futbolistas y que ellos notaron eso, y que ese aura, que la afición estuviera cantando, llega hasta la grama y se siente. Y es, al final de cuentas, un factor determinante para que el futbolista esté metido en su absoluto trabajo y pueda haber conseguido ese valioso empate
empate y posteriormente haberse quedado con el pase, pero sobre todo por el respaldo que le da la afición. Hemos visto grandes, chicos y jóvenes alentar en mayor o menor medida, pero alentar de todo corazón a los Super Chivos. Así que Shela no es de ahora. Yo de hecho conversaba con algunos aficionados ahí en el Fortín Cementero, les mando un saludo y les recordábamos, yo estuve presente en el 96 cuando terminan silenciando a la afición de Comunicaciones porque terminan quedándose con ese ansiado título gracias al gol en tiempo extra, gol de oro de Mariano Crisanto Meléndez. Así que no podíamos dejar de hablar del Xelajú MC y su pase a la final sin hablar de los aficionados, porque vaya que se han lucido con ese espectáculo, vaya que se han hecho valer en el Estadio Cementos Progreso como debe ser. ¿A quién tenemos para escuchar, a Víctor René? Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del director técnico del Xelajú Camposeco, Marvin Amarini Villatoro de León, hablando pues del pase de su equipo a la gran final de la Copa Centroamericana, pero también hablando de su carrera como director técnico, y es importante lo que menciona el entrenador guatemalteco. Escuchemos. Y bueno, al final uno va también buscando eso, hacerse un nombre en la región, volver en algún momento, sí, porque en algún momento tiene que terminar este proceso también y el desgaste que ha llevado al extranjero es mi meta, ¿verdad? Yo quiero seguir dirigiendo clubes por lo menos a los 50 años y me faltan muchos años, ¿verdad? Y no sé, no me veo dirigiendo después de los 55 también, ¿verdad? Entonces, tratar de disfrutarlo, torneo a torneo trato de disfrutarlo como si fuera el último, uno nunca sabe, que Dios nos dé la vida, nos dé el apoyo y luchar por esos sueños. Me gustaría volver a dirigir en el extranjero y sé que el hacer las cosas bien, también que mi cuerpo técnico los haga bien, es importante para que eso se pueda dar y que son mis metas en un futuro, ¿verdad? Acá estamos desde Acuasistemas, tecnología y confort en agua en la tienda Showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Junto a René del Sitio estamos analizando el camino del Xelajú Mario Camposeco. Hablemos de las claves del conjunto quetzalteco. ¿Qué claves tiene usted en particular? Porque la gente me escribe a mí en YouTube que René tiene que hablar, y está bien. La otra semana, por ejemplo, tuvimos a Pedro Pablo Micangos y yo no vi que nadie me escribiera que había que dejarlo hablar. Yo creo que esto es como el fútbol y como la vida. Poco a poco uno se va ganando un espacio y uno va teniendo argumentos. Esta semana que pasó, por cierto, aprovecho además para felicitar a René. Ha hecho su estreno en la televisión nacional, ha estado ahí con los amigos del Canal 11 y pues nos ha alegrado muchísimo. Ojalá que siga en esa línea ascendente con mucha humildad, trabajando mucho, porque la realidad es que esto del periodismo hay que ser muy honesto, hay que ser muy íntegro y hay que trabajar cuando los demás duermen, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que aprender, hay que capacitarse y seguramente que René seguirá con su carrera para adelante. Pero yo le pregunto a René, porque siempre es fácil opinar o comentar, construir o destruir a través de un argumento. Entonces yo le paso la pelota a René y le pregunto, René, ¿cuáles son las claves de que Xelajú esté hoy por hoy en la gran final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF? La primera es ser contundente. A ver, hablemos. Dentro del torneo, Xelajú Camposeco es el cuarto equipo con mayor cantidad de goles anotados en la Copa Centroamericana 2025. Ha anotado cuando ha tenido que anotar. No vive de sensaciones, no vive del ya merito, no vive del que ya mero, del que se pudo haber hecho algo más, sino Xelajú Camposeco, por X o Y razón, ha logrado anotar y ha logrado conseguir los resultados necesarios. Es una obviedad, pero en nuestro fútbol, y sobre todo compitiendo a nivel internacional, cuesta.
Es muy difícil, por eso se valoran este tipo de victorias internacionales y las actuaciones internacionales destacadas por parte de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. 2, lo hemos comentado, lo dije en el primer bloque, hablamos específicamente de los futbolistas, una combinación de futbolistas de experiencia no solamente de edad, sino también de rodaje futbolístico en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y en las ligas de Centroamérica. En esta gran final, Luis Rolando, en esta final entre Xelajú Campo Seco y Alajuelense, los goleadores de ambos equipos están empatados en goles. Son 3 goles por parte de Pedro Federico Báez, del Xelajú Campo Seco, y Anthony Hernández por el lado de la Liga Deportiva Alajuelense. También el buen momento futbolístico que están atravesando algunos futbolistas, dígase el propio Antonio de Jesús López, que ya lo decía en el primer bloque, 4 asistencias, uno de los futbolistas que mayor apariciones en ofensiva han tenido dentro del propio torneo, y eso han sido para mí las claves que ha tenido el conjunto quetzalteco, y a eso le sumo también el técnico Marvin Amarini Villatoro, que hay que darle su espacio, hay que reconocerlo, y como guatemalteco le digo, me alegra de verdad que un técnico nacional esté logrando, alcanzando grandes cosas como lo es el propio Marvin Amarini Villatoro de León. Bueno, yo quiero contarles las claves que para mí han sido factor en este gran torneo que ha hecho Xelajú MC. Punto número 1, la planificación. Creo que la planificación, tomarse muy en serio desde la pretemporada y encaminar la curva de rendimiento no para el torneo local, sino para el torneo regional. Creo que eso ha sido fundamental en que Xela haya tenido un buen arranque en la fase de grupos y de hecho haya conseguido una jornada antes de que finalizara la fase de bloques su pase a la siguiente ronda. Punto número 2, el respaldo que ha tenido el cuerpo técnico de parte de la junta directiva. Yo creo que Xela ha hecho esfuerzos económicos de admirar, como debiera ser en todos los equipos de nuestra liga, no solamente para tener concentrado al equipo en un hotel en la ciudad capital, porque hay un factor que le ha afectado a Xela. Imagínense, Xela está sacando la casta por el fútbol guatemalteco siendo anfitrión en cancha neutral, porque primero el Cementos Progreso está lejos del Mario Camposeco y de su terruño. Segundo, es de pasto sintético y no es de pasto natural. Por eso es que yo destaco el trabajo de la junta directiva del equipo Super Chivo. Y además, quiero destacar el gran trabajo que ha realizado Marvin Amarini Villatoro con el plantel en tener un plantel sano, pero por sobre todo con una profundidad de banca. Sí. Amarini Villatoro no puedo decir que rescató ni que reinventó, pero sí ha sabido motivar, estimular, gestionar a futbolistas que en otros clubes no habían conseguido quizás su mejor versión, como el Chucho López, como el propio Jorge Aparicio, por qué no decirlo, Pedro Federico Báez. Pero también ha tenido la sapiencia Amarini de que se lleven bien. Que no solamente sean buenos jugadores, sino que también sean buenos compañeros. No estoy diciendo que sean todos amigos, pero sí creo que dentro de ese plantel es una familia que se ve reflejado y que ha demostrado y ha aprendido a ganar. Y por sobre todas las cosas, quizás es el quinto punto, pero para mí el más importante, que tiene que ver con todo, es la experiencia del cuerpo técnico de Villatoro. No solamente el cobanero, sino también Polo Posadas. Nadie dice de lo bien que físicamente está Xela, de lo bien que está, no solamente jugando la Liga Nacional, sino además teniendo participación en viajes en Panamá, en Honduras, en El Salvador. Entonces, eso hay que darle mucho crédito al buen trabajo de Leopoldo Posadas. Polito, aquel jugador que estuvo mucho tiempo en la Universidad de San Carlos, en el propio Antigua, entre otros lados, y que ahora es uno de los mejores preparadores físicos de nuestro país. Mucho crédito para el trabajo de Polo, por supuesto también al de Marvin Barrios, tener a 2 guardametas como Rubén Darío Silva y además como Neri Lobos, que a mí me parece Neri, no es, muchos hoy conocieron a Neri, pero Neri personalmente lo conozco desde hace muchos años, y el petenero para mí es uno de los porteros más natos que hay en el país, así que de muchas condiciones, pero que ese talento lo ha trabajado muy bien Marvin Barrios, quien también fuera guardameta de gran calidad en el fútbol nuestro. Y por ejemplo, tiene a grandes
integrantes en su cuerpo técnico a Marini, como el propio Chino Salazar. A mí me parece que el Chinito ha hecho un gran trabajo como el scouting o el encargado de revisar, de analizar no solamente los rivales, sino que el rendimiento de los futbolistas, y eso de verdad que ayuda para que Shela hoy no sea una casualidad. Ya lo decía Villatoro, yo me quedo con esa frase de Villatoro, que Shela no va a ser casualidad que esté en este tipo de instancias en los próximos años. Con la inversión que se le pretende inyectar al equipo, creo que vamos a tener un equipo protagonista de Quetzaltenango, no solamente en Guatemala, sino en Centroamérica. Así que esas, junto a la afición que tiene el equipo Super Chivo, me parece que son las claves de este gran campeonato en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. ¿A quién más escuchamos, René? Su servidor pues ya dio las claves en opinión, Luis Rolando también ya dio las suyas, pero también vamos a escuchar en voz de los protagonistas cuáles han sido las claves de Xelajú de Campo Seco. Jorge Aparicio Grijalva declaró a nuestros micrófonos en la zona mixta en el Estadio Cementos Progreso. Esto es el fruto del trabajo diario y el fruto del trabajo de un grupo que se la creyó, que no escuchó comentarios de prensa que nos daba por muertos desde las primeras, no había empezado el torneo, ya decían que íbamos a hacer la decepción. Igual un par de jugadores de otros equipos en programas decían que íbamos a hacer la decepción del torneo, y hoy en diciembre nos van a poder ver en una final de Centroamericana por la tele. Bueno, último bloque de este programón que se origina desde Acuasistemas Tecnología y Confort en Agua. Acá estamos junto a mi buen amigo Víctor René del CIT Equité, llevándoles a ustedes los análisis, los comentarios de las situaciones más controversiales de este fascinante mundo de los deportes. Tenemos que hablar de la Selección Nacional de Guatemala, no solamente porque ya arrancará la venta de boletos, eso ya lo hemos tocado. Esta semana la Azul y Blanco, Luis Fernando Tena, ha llamado a futbolistas que ha causado revuelo y sorpresa. Uno de ellos, Diego Santis. A mí me parece que Diego venía haciendo las cosas ahí en la Antigua medianamente. Sí, estoy Cuando me refiero que medianamente, me refiero a que no era titular, sí, absoluto. Estoy de acuerdo. En eso tiene que uno que basarse en un futbolista, que tiene que ser, para mí, estar en la selección constante. Pero bien porque Tena conoce de sus capacidades. Y el retorno además de Carlos Aguilar, que yo sigo creyendo, René, y ya voy a escuchar su comentario, que Carlitos Aguilar es un gran prospecto del fútbol guatemalteco. Sí, pero totalmente. Vuelvo a darles mi recomendación: no se salten los procesos, no se salten quemar etapas. ¿Sí? Sí. Y por último, Matt Evans, que yo sí creo, Matt tiene un talento formidable, lo ha demostrado incluso en los Juegos Centroamericanos, lo ha demostrado en la selección sub-20, incluso allá en León y en Irapuato, en México. Me parece que son de los tres, pero han generado polémica y ha generado cierta controversia de saber cuál es el rol por el cual Luis Fernando Tena los ha llamado para los partidos más cruciales que se vienen, que son contra Panamá y contra Surinam. Por si alguien no está ahí en línea, hay que recordar, y lo más que se pueda, todos tenemos que tener bien claro que son los 180 minutos más importantes de la historia del fútbol guatemalteco en más de 100 años de fútbol que se ha jugado desde septiembre de 1919. Estamos hablando desde hace mucho tiempo. El punto principal de Orlando es que genera siempre un tema de qué comentar el llamado de Diego Santis, y no tanto el de Matt Evans ni el de Carlos Aguilar. ¿Por qué? Carlos Aguilar pues solamente ha jugado un partido con la selección ha jugado pocos partidos con la propia Selección Nacional de Guatemala, pero ha venido siendo parte del proceso, que es algo que hemos hablado acá, que hemos destacado siempre, que Luis Fernando Tena, si algo ha mantenido, es una base, es un grupo de futbolistas. Pero me queda la duda en lo personal con Carlos Aguilar, porque el momento donde tendría que demostrar en sí su talento o lo que tiene para mostrar en la selección nacional en los Juegos Centroamericanos, no lo demostró.
jugó de central, hay que decirlo, jugó de central. Se estaba rotando ahí. A mí me parece que es un buen jugador. Yo sigo creyendo, René, que Carlos Aguilar es un buen jugador. Lo es. O sea, Yo el otro día, de hecho, se lo dije a uno de los que forma parte del grupo que lo representa. Le dije que a mí me parece que Carlos Aguilar es un buen jugador y sigo creyéndolo, pero no para estar hoy en la selección. Es que él tiene que estar en la selección sub-21, él tiene que ganarse un puesto de titular en Municipal. Le soy bien franco, René. Yo quiero darle mi opinión. Yo creo que Luis Fernando Tena llamó a Aguilar, llamó a Matt Evans, llamó a Santis, a Diego el Orejitas y llamó a Chava Estrada, a estos cuatro, no necesariamente para ser los titulares, tranquilos, no necesariamente para ser titulares. Creo que los ha llamado para tenerlos ante alguna eventualidad. Quizás no contra Panamá, pero sí contra Surinam. ¿Por qué? Porque hay que advertir de que esta doble fecha, pues algunos futbolistas que están en capilla, que tienen tarjeta amarilla, como José Morales, puede recibir una segunda tarjeta amarilla contra Panamá. ¿Y a qué lateral llamamos? Yo sé que muchos dirán, bueno, entonces Tena va nuevamente a mover su comodín. ¿Su comodín quién es? Ardón. José Ardón. Ardón lo va a mandar a jugar al sector de la izquierda. Ya va a regresar Nico Samayoa. Nico va a jugar en la central. Pero ¿qué pasa? Pinto también tiene tarjeta amarilla. Exacto. Entonces, ¿y qué sucede si le sacan amarilla a Pinto y a Morales contra Panamá? Entonces ya no vamos a tener ni un central ni un lateral. ¿Y quién puede ser ese reemplazo para jugar como lateral? ¿Por qué? ¿Cuál es una de las principales? Vamos a guardar distancias, que quede claro. Pero ¿cuál es una de las principales características que nos ha mostrado Morales en este último proceso de Tena? No, sin duda alguna, la función de un lateral, regresar, ir, defender, con mucha garra, con mucha garra. O sea, con mucha garra, con mucho factor H. Y Diego Santis, guardando las distancias, tiene un poco de ese empuje. Sí. ¿Cuál es el problema que tiene Santis, Diego? Que a veces se le va literalmente la pata y a veces tiene unas expulsiones que son evitables. Es un futbolista temperamental. Bastante. Una cosa es tener carácter y otra cosa es ser un loco que no razona sus emociones. O sea, pero no estoy diciendo, aclaro que no estoy diciendo que Diego Santis sea así, pero el ejemplo es para que me comprendan. ¿Sí entienden? Sí, yo creo que si Santis, Diego, logra no sé, tranquilizarse, no sé, centrarse en lo que tiene que hacer, me parece que es un jugador interesante. Que si algo caracterizaba a esta selección es el trabajo mental. Entonces, en ese aspecto, claro, en ese aspecto hay que tomar muy en cuenta que, por ejemplo, Rudy Muñoz también tiene una tarjeta amarilla. ¿Sí? Darwin Lom también tiene una tarjeta amarilla. Pedro Altán, no sé si físicamente va a estar para los dos partidos. Entonces, yo sí creo que Tena es muy inteligente y su cuerpo técnico y llama a estos tres chicos que ya formaron parte del grupo. Así es. Sí, y ya estuvieron, por ejemplo, Matt estuvo en la Copa de Oro, más allá de que no haya logrado estrenarse, fue parte de la concentración, estuvo con el equipo, no es un ajeno. Entonces a mí me parece que ante cualquier eventualidad tienen que estar con las botas puestas, porque en cualquier momento pueden ser de actores de reparto a ser actores principales. Sí, también destacar que Olger Escobar también tiene tarjeta amarilla. Olger Escobar tiene amarilla, entonces todo dependerá de cómo es como una partida de ajedrez, ¿verdad? Habrá que mover las piezas en el momento oportuno. Pero que no nos tome descuidados. ¿Sí me explico? Exactamente. O sea, porque yo me imagino a René Enciti y a Luis Solares hablando el 14 de noviembre. Pero ¿cómo es posible que Tena no preveó, que no planificó que teníamos tantos jugadores y ahora te van a llamar a fulano tal que está en el puerto, que nos... ¿Me explico? Entonces, yo creo que tenemos que darle el crédito. Tenemos que darle el crédito a Luis Fernando Tena y a su cuerpo técnico. Sí hay una pregunta que salta a la palestra, porque estamos atravesando ciertos momentos complejos en el fútbol nacional. Digamos que la selección nacional y Xelajú MC son dos realidades que pueden decirse que son las excepciones a las reglas de la Liga Nacional. No nos apartemos que hoy Comunicaciones es penúltimo en la tabla de posiciones. No nos apartemos de eso. No nos apartemos que Antigua y Municipal quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Entonces, no nos salgamos de nuestra realidad, porque a mí me decía un amigo, me decía un poco cargado de razón, me decía, pero ¿por qué está Diego Santis en la selección? No hay otro mejor que él. Entonces, acá es donde uno empieza a decir,
¿quién podría estar? Y yo, por ejemplo, fui a La Pedrera y veo a Whitmin Tebalán. Me parece que es un buen jugador, pero todavía no. Entra el zurdo González y a mí siempre no me juega para equipo, pero no sé para la selección. Volvemos a lo mismo. Creo que si se hubiera... Calderón, me parece Calderón, muy... Calderón, el que está en Shela. Sí, Raúl. Ajá. Me parece a mí que es un jugador muy bueno, pero no para la selección. Entonces, podemos ir de línea por línea, de equipo por equipo. Sí. Ustedes nos pueden sugerir, nos pueden acompañar, pero la realidad es que tenemos una escasez de futbolistas de calidad para al menos proyectarlos a la selección nacional bastante compleja, René. No, y volvemos al punto de que si algo se puede hablar y que esperemos que el argumento no se desgaste, pero así se está dando las cosas. Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico responden al conocimiento, al proceso. Claro. Al proceso, o sea, de esta fase final de los 12 selecciones que hay dentro del área, Luis Fernando Tena es uno de los que más partidos lleva con las selecciones que están compitiendo 57. en esta fase final. Entonces, él está apostando a lo que él conoce, a lo que él sabe. Y después del trébol, el Estadio Pensativo ha sido un estadio donde hemos visto a Luis Fernando Tena y por ende ha observado a Antigua GFC y ha llamado a parte de la base también, son futbolistas de Antigua GFC. Yo me mantengo con la mía. Yo creo que tanto Aguilar, Diego Santis y Matt Evans no van a entrar ni siquiera en los 23 que van contra Panamá. Sí. Y creo que es una medida precautoria tenerlos haciendo grupo, porque es posible que ellos sí puedan ingresar tomando en cuenta la cantidad de jugadores que tiene Guatemala en Capilla. Contra Surinam. Así es. Contra Surinam. No, y también Carlos Salvador Estrada. Es importante poder hablar porque Nicolás Amayoa es el futbolista que está suspendido para el partido del 13 de noviembre contra la selección de Panamá. Ya lo veníamos hablando, o sea, que se recuerda muy bien de que qué va a pasar, incluso hasta fuera de cámara lo hablábamos, qué va a pasar el día que no esté Pinto o que no esté Amayoa. Y ahora, en respuesta a eso, no estamos afirmando que pueda ser titular. Carlos Salvador Estrada ha sido llamado a la selección nacional. Ahora, por ejemplo, ¿Cómo usted ve eso? Volvemos a lo mismo. 4 partidos tiene Chava en la selección. Sí. Yo conozco muy bien a Chava desde que se estrenó en la Liga Nacional. Empezó su carrera como delantero y luego termina como defensor. Mauricio Wright lo hace debutar. Me parece que es un jugador que se ha reinventado. Sí. Que vuelvo a lo mismo, es el mismo comentario, el mismo análisis de Santis. Si Chava Estrada logra cuidar su temperamento, si Chava se aplica, me parece que son 2 buenos jugadores. Sí. 2 buenos jugadores, pero es un jugador que lo han lesionado y que él también ha lesionado. Entonces, en un partido como contra Panamá, contra Surinam, dejar a la selección con 10 es su suicidio colectivo. Sí. Entonces, en ese sentido, yo sé que todos queremos ganar, pero también hay que saber jugar este tipo de partidos. Y pues ojalá que Tena haya tomado una buena decisión. Yo sigo creyendo que Kevin Emanuel Ruiz también es un futbolista que está en la final de la Copa Centroamericana. De la Copa Centroamericana, base fundamental. Como me pusieron aquellos que le van al Barcelona con lo de Pedri, yo le preguntaría a algunos, ¿será que Kevin Emanuel Ruiz está jugando golf? ¿Verdad? Entonces, yo creo que Kevin Emanuel Ruiz también debería estar entre los convocados. Pero a mí me sorprendió. Yo respeto. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a estar en Costa Rica nuevamente, allá en la final de la Copa Centroamericana, y allá estuvimos cuando perdimos 3-0 y Kevin tuvo su oportunidad y Tena no le gustó. ¿Sí? Entonces, digamos que yo sé respetar las decisiones del cuerpo técnico de la selección porque las ha manejado con mucha altura, con mucho criterio, pero también creo yo que por ahí Kevin Ruiz podría estar en la selección nacional. Sí, me sorprende la verdad porque creo que todo, ya casi por hecho dábamos que Kevin Ruiz iba a ser el reemplazo, iba a regresar a la selección nacional de Guatemala, pero ahora Carlos Salvador Estrada, pues a respuestas de la regularidad en cuestión de minutos que ha tenido como Municipal, pues ha sido llamado a la selección, recordando nuevamente que Luis Fernando Tena, pues creo que es el estadio que más ha visitado, el estadio El Trébol, y la base es del equipo de Municipal. Pero hablando de Carlos Salvador Estrada, vamos a escuchar las primeras palabras de Chava en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Es una buena oportunidad para poder demostrar muchas cosas, no solo en lo individual, sino que en lo grupal, y pues
muy feliz de volver a la selección y poder representar al país de buena manera. Lo llama a uno de lo más importante, entonces, quiera o no, es una responsabilidad grande y hay que hacerse cargo de eso. Acá estamos nosotros desde Acuasistemas Tecnología y Confort en Agua en la tienda Showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Cortito, para terminar este programa. César Ramos va a dirigir el mexicano el partido entre Panamá y Guatemala, Guatemala y Panamá, mejor dicho, el 13 de noviembre en el Trébol. Me parece un árbitro de mucha experiencia, de mucha calidad. Yo no tengo ningún problema con Ramos. El otro día me topé a, ¿cómo se llama? Fernando Hernández. Sí. Platicamos largo y tendido, que fue el que nos dirigió ante Surinam. Sí me pareció que fue un tanto ahí inclinado quizá más a Surinam, pero no influyó en el resultado. Ahora, César Ramos me parece que es de lo mejor que hay en México, para mí. Sí. Para mí. No, no. Pero a mí me preocupa René el Cid, Juan Gabriel Calderón para dirigir Guatemala-Surinam, porque Juan Gabriel Calderón, no se olviden que fue el que se mandó el arbitraje de Guatemala a El Salvador, sí, donde nos molieron a patadas los salvadoreños, ¿sí? Sacaron a Steven Robles lesionado y el árbitro de lo más tranquilo. Así que ojalá que Juan Gabriel Calderón venga comprometido el tico. No estamos pidiendo que nos favorezca, pero tampoco estamos pidiendo que nos perjudique. El Instituto de Estadística del Fútbol recientemente, justo cuando se daba la semana del nombramiento para los últimos 2 partidos de la eliminatoria mundialista, nominó a los 2 mejores árbitros del área. Está Iván Barton del Salvador y César Ramos de México, mundialista. Entonces creo que podemos rescatar eso, que uno de los mejores árbitros del área va a dirigir el partido más importante que tenemos en esta eliminatoria ante la selección de Panamá el próximo 13 de noviembre. Y por el lado de Juan Gabriel Calderón, no hay que normalizarlo, pero el arbitraje en la CONCACAF es localista. Es muy localista. Esperemos que esta vez sea localista a favor nuestro. Es muy localista. Pero lo más irónico, que como bien apuntaba Aldo Orlando, es que Juan Gabriel Calderón pues sí dejó que nos pegaran, incluso hasta que nos lesionaran a Robles en el partido del 4 de septiembre ante El Salvador. Así que habrá que esperar qué sucede con Juan Gabriel Calderón, que me uno a la preocupación, porque siempre, lamentablemente, en esta área del mundo se tiene que hablar del arbitraje. Sí. Bueno, nosotros queremos agradecerles a ustedes el favor de su atención. En nombre de René del Cid, yo soy Luis Rolando Solares desde Acuasistemas, tecnología y confort en agua en la tienda Showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.